Imagina caminar solo en la noche, cuando las sombras parecen tener voz propia. Y de pronto, un mensajero aparece, trayendo consigo algo que no esperabas. Una advertencia, un secreto, o quizá tu propio reflejo. Un mensajero en la noche, de María Nájera, es más que un relato oscuro. Es un viaje hacia lo desconocido, hacia lo que no se dice. Y hacia esas presencias invisibles que siempre parecen acompañarnos en la soledad. Quédate, porque esta historia no solo habla de un mensajero. Habla de ti, y de las cosas que cargas en silencio. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Un mensajero en la noche de María Vallejo Nájera en partes temáticas principales. Aunque esta obra no presenta capítulos numerados de forma convencional y su narración avanza como un testimonio continuo, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta organización, recorreremos de manera progresiva los momentos clave de la vida de Albert Michael Wensborg, un hombre marcado por la violencia, la prisión y la oscuridad, cuya existencia dio un giro inesperado tras un encuentro sobrenatural. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales de la obra, el proceso de transformación interior del protagonista y las lecciones universales que transmite sobre redención, fe, lucha personal y esperanza. Sección 1. El origen de la oscuridad. Desde el inicio de la narración se nos presenta a Albert Michael Wensborg, un hombre cuya vida estuvo marcada por la violencia y la marginación desde su niñez. No se trata de un destino elegido, sino de una existencia arrastrada por circunstancias duras y un entorno que nunca le ofreció afecto ni guía. Su infancia se describe como un terreno hostil, con carencias emocionales profundas y experiencias que lo fueron endureciendo. Muy pronto descubrió lo que significaba crecer en medio del abandono, la falta de amor y, sobre todo, los abusos. La autora no disfraza la crudeza de estos recuerdos. Se trata de heridas tempranas que lo empujaron a desconfiar del mundo y a volverse un joven resentido y frágil. En ese contexto, Albert buscó salidas rápidas para escapar de su dolor. Primero fue el alcohol, al que se entregó como un bálsamo engañoso que anestesiaba su soledad. Más tarde llegaron las drogas, que le ofrecieron un espejismo de fuerza y libertad, pero que pronto se convirtieron en cadenas invisibles. Él mismo admite en su relato, no bebía por diversión, sino para olvidar quién era. Esta frase refleja con claridad que detrás de cada exceso había una herida mucho más profunda. La espiral descendente lo arrastró a la delincuencia. Dejó de ver en el trabajo y el esfuerzo un camino posible, y eligió la violencia y el robo como medios de supervivencia. Al principio fueron pequeños delitos, actos casi desesperados de un joven perdido, pero con el tiempo esos actos se convirtieron en un modo de vida. La calle lo endureció, lo volvió un hombre desconfiado, con un carácter explosivo y peligroso. Era, en muchos sentidos, alguien que se había convertido en producto de su entorno, pero que también eligió conscientemente adentrarse en la oscuridad. La narración insiste en mostrar cómo Albert se fue alejando de toda esperanza. Su nombre comenzó a sonar en ambientes turbios, y cada decisión lo hundía más. A menudo, las historias de este tipo recuerdan a personajes de la literatura realista, aquellos seres que, como en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, parecen avanzar hacia su propia autodestrucción mientras buscan, sin saberlo, algún tipo de redención. En el caso de Albert, esa redención aún estaba muy lejos, y lo único que se vislumbraba en esta etapa de su vida era un descenso imparable hacia el caos. Lo más estremecedor de este relato inicial es que no hay romanticismo en el crimen ni en el exceso. María Vallejo Nájera nos lo presenta con dureza y frialdad, subrayando que la drogadicción y el alcohol no eran sinónimos de rebeldía juvenil, sino de esclavitud y sufrimiento. Cada trago, cada dosis, cada acto delictivo eran parte de un mecanismo que lo hundía más en la desesperación. Así, la figura de Albert Michael Wensborg queda dibujada desde el principio como la de un hombre marcado por la oscuridad, alguien que parecía destinado a perderse para siempre. Y sin embargo, la fuerza de este inicio reside precisamente en mostrarnos hasta qué punto había tocado fondo, para que podamos comprender después la magnitud del cambio que vendría. Albert Michael Wensborg, tras haber caído en el alcohol y las drogas desde muy joven, pronto dio un paso más profundo hacia la oscuridad, el mundo del crimen. Lo que en un inicio habían sido pequeños hurtos para mantener sus adicciones, se transformó con el tiempo en una maquinaria constante de robos y actos violentos. Cada decisión lo arrastraba más hondo, cada delito parecía naturalizarse en su vida, como si ese fuese el único camino disponible para alguien marcado por la desesperanza. La narración lo muestra en este periodo como un hombre cada vez más endurecido, con un carácter impulsivo y brutal. Su reputación en la calle comenzó a crecer, y con ello también las oportunidades de entrar en círculos delictivos más organizados.
No tardó en rodearse de personas que compartían la misma lógica de supervivencia, vivir del crimen, imponer respeto a través del miedo y sostener la propia vida con actos de violencia. Albert lo describe con una frialdad que estremece: robar dejó de ser un recurso para convertirse en mi oficio. Con estas palabras, queda claro que no se trataba ya de la necesidad inmediata, sino de una identidad que había asumido. El robo y la violencia eran, en su mente, herramientas legítimas para moverse en un mundo que él consideraba injusto y hostil. Ese cambio de mentalidad lo acercó rápidamente al crimen organizado. No era ya un ladrón solitario, sino parte de una red que planeaba y ejecutaba asaltos de mayor envergadura. El tránsito hacia este ambiente fue natural, porque Albert había demostrado ser alguien dispuesto a todo, sin miedo al daño que pudiera causar ni a las consecuencias que se avecinaban. Los relatos de esta etapa no escatiman en crudeza. Albert recuerda peleas, amenazas, ajustes de cuentas, y cómo poco a poco se convirtió en un hombre temido. La violencia era su carta de presentación. Esa imagen, que lo hacía respetado en los círculos criminales, era en realidad la máscara de un hombre profundamente herido y vacío. En este punto de la historia es imposible no detenerse en una reflexión. Lo que observamos en Albert es el ejemplo vivo de cómo la violencia y la marginación se perpetúan en la sociedad. Un niño maltratado, un joven abandonado, un adulto sin horizontes termina encontrando en el crimen la única forma de afirmación personal. Es un fenómeno que no pertenece solo a esta historia, sino que se repite en distintas culturas y épocas. Lo vemos en las novelas sociales de Víctor Hugo, lo advertimos en la figura de Raskolnikov en Crimen y Castigo, y lo seguimos viendo en contextos reales de exclusión. La literatura, como la vida, nos recuerda que detrás de cada criminal suele haber una historia de dolor no resuelto. En el caso de Albert, su adicción a la violencia se volvió inseparable de su adicción a las drogas. El exceso y la brutalidad lo mantenían vivo, pero también lo hundían cada vez más. Me gustaba sentir que mandaba, aunque fuera en el infierno, confiesa en un pasaje que refleja con dureza su mentalidad de entonces. La necesidad de dominar y controlar era, en realidad, una forma de ocultar su propia vulnerabilidad. De esta manera, Albert fue consolidando un estilo de vida que lo ataba firmemente a la oscuridad: robos planificados, alianzas con bandas, violencia como respuesta inmediata a cualquier obstáculo. No había espacio para la ternura ni para la duda, todo estaba marcado por la lógica de la calle, por la ley del más fuerte. En esta primera parte, la autora nos lleva al momento decisivo en que el protagonista llega por primera vez a la cárcel, un espacio que representa la culminación de su vida marcada por malas decisiones y un pasado de crimen. Desde el inicio, el relato no se detiene en idealizar nada, la prisión aparece como un mundo cerrado, opresivo y despiadado. Apenas cruza las rejas, lo recibe un ambiente sofocante, cargado de miedo y tensión. La descripción no es simple, pues María Nájera deja claro que ese lugar es una ciudad dentro de otra ciudad, gobernada por reglas no escritas y por la ley de los más fuertes. El narrador hace notar cómo cada paso que daba estaba acompañado por las miradas de reclusos que parecían medirlo, evaluarlo, como si ya quisieran ubicarlo en la escala invisible de poder que regía allí adentro. El ruido metálico de las puertas, el olor agrio de humedad y sudor, y los gritos en los pasillos creaban un escenario que más que un castigo parecía un descenso a un infierno terrenal. Aquí no existen los inocentes, se escuchaba murmurar, solo los que aún no han sido vencidos. Esa frase, casi lanzada al aire, servía como advertencia brutal de lo que estaba por vivir. El protagonista experimenta el choque inmediato con esa realidad. Los guardias, endurecidos por la rutina, trataban a los internos con una mezcla de indiferencia y brusquedad, como si fueran simples números. La comida, servida de manera tosca, era apenas comestible, y los espacios reducidos, saturados de cuerpos, generaban una constante sensación de ahogo. La cárcel era, en sí misma, un organismo vivo que respiraba desesperanza. Uno de los aspectos más duros de esta parte es cómo se muestra la violencia como una presencia constante, casi naturalizada. No siempre descrita con detalle gráfico, pero sí insinuada de manera que el lector comprende su brutalidad. La autora cuenta que las noches estaban llenas de ruidos extraños, de golpes secos y gritos ahogados que nadie parecía escuchar. Esos sonidos eran recordatorios de que la oscuridad no terminaba al apagarse las luces, sino que recién comenzaba. Entre los personajes que aparecen en esta sección destacan otros presos, figuras anónimas pero cargadas de simbolismo. Están los que observan en silencio, los que intentan intimidar de inmediato, y aquellos que se acercan con un falso aire de camaradería, buscando someter al recién llegado. Cada gesto, cada palabra, era parte de un juego cruel donde la supervivencia dependía de no mostrarse débil. Aquí se abre un espacio para la reflexión. La prisión, más que un castigo físico, se convierte en un castigo psicológico.
La autora transmite cómo ese ambiente erosiona lentamente la humanidad de los internos. Es un espejo de lo que ocurre en la vida real en muchas cárceles, donde, más que regenerar, las condiciones extremas multiplican la violencia y el resentimiento. Se podría comparar con obras como Papillón, donde también se muestra la cárcel como un lugar que encierra no solo cuerpos, sino también almas desgarradas por la desesperanza. Lo interesante es que Mariana Jera no presenta este ambiente desde afuera, sino desde adentro, con una voz narrativa que permite sentir el miedo, la tensión y la angustia de quien pisa por primera vez esos pasillos. La crudeza del relato funciona como un recordatorio de hasta qué punto las malas decisiones pueden llevar a un punto de no retorno. En esta primera sección, no hay redención, ni promesas de cambio. Lo que domina es la oscuridad del encierro, un lugar donde la violencia y la desesperanza marcan el pulso diario. Y ese es precisamente el origen de la oscuridad, un entorno que atrapa, que somete y que, de no resistirlo, termina consumiendo lo poco de humanidad que aún queda. Sección 2. La noche que cambió todo. La historia nos lleva a una noche de invierno, una de esas en las que el frío se siente no solo en la piel, sino en lo más profundo del alma. El protagonista, atrapado en la rutina amarga de la cárcel y en medio de un ambiente cargado de violencia y resignación, se encontraba en su celda, aislado del ruido de los pasillos. Afuera, el viento golpeaba con fuerza las ventanas enrejadas, y la penumbra parecía aún más densa de lo habitual. Esa oscuridad, que hasta entonces había simbolizado desesperanza, se convirtió en el escenario de un acontecimiento imposible de olvidar. La narración describe que, en medio de esa soledad nocturna, una luz distinta comenzó a filtrarse en el cuarto. No era la claridad habitual de un foco o un reflejo de la luna, sino un resplandor que parecía tener vida propia, suave pero intenso al mismo tiempo. Esa luz fue creciendo hasta tomar forma, y lo que apareció frente a sus ojos fue la figura de un ángel. El protagonista lo relata con una mezcla de asombro y temor. Sus alas se desplegaron como si abrazaran la oscuridad, y en su rostro no había dureza, sino una serenidad que desarmaba cualquier resistencia. Lo más significativo de este momento no es solo la aparición, sino el impacto emocional que provoca. El hombre, acostumbrado a un mundo de golpes, gritos y cadenas, siente por primera vez en mucho tiempo algo diferente: paz. La autora explica que las palabras del ángel no se escuchaban con los oídos, sino que se sentían directamente en el corazón. No estás solo, aunque creas que todo te ha abandonado. Esa frase, tan simple y poderosa, marcó un antes y un después en su vida. El relato se detiene en los detalles de la experiencia. El frío de la noche desapareció, reemplazado por un calor que envolvía la celda. Los sonidos de la prisión, normalmente ruidosos e inquietantes, quedaron en silencio absoluto, como si todo el universo hubiera contenido la respiración para presenciar ese instante. Y mientras tanto, el protagonista, incrédulo pero profundamente conmovido, apenas podía sostener la mirada de aquella presencia luminosa. Aquí se abre una reflexión inevitable. Los ángeles en la literatura, desde la Divina Comedia de Dante hasta relatos modernos, suelen representar un puente entre lo terrenal y lo eterno, entre el sufrimiento humano y la promesa de esperanza. En este caso, la aparición no solo cumple un rol simbólico, sino que rompe la lógica de la cárcel. Un espacio dominado por la desesperanza se convierte en escenario de una revelación trascendental. La autora no presenta al ángel como un ser lejano o inalcanzable, sino cercano, profundamente humano en su manera de transmitir consuelo. No hay discursos grandilocuentes, solo frases directas que calan hondo en el protagonista. Esa sencillez es lo que hace que el momento se sienta real y transformador. El protagonista queda sobrecogido, incapaz de explicar lo sucedido con palabras humanas, pero consciente de que algo se ha movido dentro de él. No fue una ilusión, ni un sueño confuso, fue una experiencia sobrenatural que rompió la monotonía de la prisión y abrió una rendija de luz en medio de la oscuridad. De ahí el título de esta sección, La noche que cambió todo. Porque a partir de esa aparición, nada volvería a ser igual. La desesperanza ya no tendría el mismo peso, y la oscuridad, aunque persistente, había sido atravesada por una promesa silenciosa, que incluso en el lugar más inhóspito, lo divino podía manifestarse. Albert permanecía recostado en su estrecha litera, con los pensamientos atrapados en la oscuridad de la cárcel. Esa noche, como tantas otras, el silencio estaba cargado de ruidos lejanos, pasos de guardias, murmullos de presos insomnes y el metálico golpeteo del viento contra las rejas. Sin embargo, algo distinto irrumpió de pronto, algo que no podía confundirse con nada de lo cotidiano. Lo primero que percibió fue una luz. No un destello común, no la claridad de un foco en el pasillo, sino un resplandor que parecía nacer de ninguna parte y al mismo tiempo de todas. Era una claridad viva, como si respirara dentro de la celda, recuerda Albert en ese pasaje. La luz no lo cegaba, al contrario, lo atraía,
y mientras más se expandía, más fuerte latía su propio corazón. El desconcierto lo sacudió por completo. Por un instante pensó que se trataba de un sueño, de esas visiones extrañas que a veces trae el cansancio. Pero algo dentro de él le decía que no estaba dormido. El frío de la celda se desvaneció, y en su lugar sentí un calor que me envolvía entero, confiesa. Ese cambio físico y tangible fue lo que lo convenció de que lo que vivía era real, y no una ilusión pasajera. A medida que la luz tomaba forma, una sensación poderosa lo invadió, una fuerza que no sabía cómo nombrar. No era solo emoción, tampoco era miedo, era una mezcla de ambas cosas con algo más, una especie de energía espiritual que se filtraba en cada rincón de su cuerpo. Me temblaban las manos, pero no de frío, sino de algo más grande que yo mismo, relata. Esa fuerza no lo derribaba, al contrario, lo sostenía, lo hacía sentir pequeño frente a lo inexplicable, pero al mismo tiempo fuerte, capaz de resistir la dureza de su entorno. En medio de esa experiencia, el desconcierto fue inevitable. Albert estaba acostumbrado a los ruidos ásperos, a las voces duras de los reclusos, a la resignación de cada día. Nada en su vida le había preparado para algo así. No sabía si arrodillarme, si llorar o si salir corriendo, pero mis pies permanecieron clavados en el suelo, confiesa en esa escena. Esa ambigüedad es profundamente humana, la mente intentando razonar lo que el corazón ya ha aceptado sin condiciones. Y es que, en ese instante, Albert comprendió que no se trataba solo de ver una luz distinta, sino de sentirla. La claridad no estaba afuera de él, estaba atravesándolo por dentro. Es aquí donde el relato abre la puerta a una reflexión inevitable. Muchas veces, las experiencias espirituales más intensas no se entienden con la razón, sino con la sensibilidad del alma. La literatura universal ha descrito momentos similares. Basta pensar en las visiones de Teresa de Ávila o en los pasajes místicos de Rumi, donde la luz y el desconcierto caminan siempre juntos. Albert quedó atrapado en esa paradoja, aterrado y al mismo tiempo confortado, confundido y al mismo tiempo iluminado. La narración lo resume en una frase breve pero potente: no sabía qué pensar, pero sabía qué sentir, paz. Esa paz inesperada, que se alzó en medio de la cárcel, es lo que marcó el inicio de un cambio profundo en su interior. El resplandor que había irrumpido en la celda de Albert lo dejó paralizado. Sus primeros segundos de reacción fueron de puro terror. El instinto lo empujaba a pensar en lo peor, que estaba perdiendo la razón, que la soledad y el encierro finalmente habían quebrado su mente. Sentí que me estaba volviendo loco, confiesa en ese instante. El miedo lo hizo encogerse, cubrirse el rostro con las manos y temblar como quien espera un golpe inminente. La confusión lo acompañaba en cada latido. No entendía de dónde venía aquella luz, por qué lo rodeaba y, sobre todo, por qué él, un hombre marcado por tantas culpas y heridas, estaba en medio de algo que parecía tan grande y sagrado. ¿Por qué a mí? Me repetía una y otra vez. Yo no merezco nada de esto. Esa sensación de indignidad se mezclaba con la desorientación, generándole un nudo en el pecho imposible de soltar. Pero, poco a poco, junto a ese miedo que lo oprimía, comenzó a nacer una emoción diferente. En medio de la confusión, sintió que algo se removía en lo más profundo de su ser, como si la luz no solo iluminara el espacio físico, sino también las sombras internas que llevaba dentro. Fue un primer destello de despertar interior, todavía frágil, todavía incomprendido, pero real. Algo en mí me decía que no huyera, que me quedara quieto, recuerda. Ese pequeño impulso de permanecer, en lugar de resistirse, fue el inicio de un cambio que todavía no sabía nombrar. El contraste era brutal, miedo y consuelo al mismo tiempo. Este tipo de contradicción ha sido relatada en muchas experiencias místicas a lo largo de la historia. Es como si la mente se negara a aceptar lo que ocurre, mientras el alma ya lo reconoce como verdadero. Albert estaba justo en ese punto intermedio, atrapado entre la angustia de no entender y la certeza de estar frente a algo más grande que él mismo. Este momento deja ver una verdad que va más allá de la anécdota. Muchas veces, las transformaciones más profundas comienzan precisamente en medio del desconcierto. El miedo inicial no es un obstáculo, sino la antesala de una apertura interior. Y en el caso de Albert, ese primer despertar, aunque mínimo, marcó la diferencia entre huir despavorido o quedarse a vivir la experiencia que lo esperaba. Después de aquella noche cargada de luz, miedo y desconcierto, Albert comenzó a mostrar señales que, aunque pequeñas al principio, eran inconfundibles. Los compañeros y vigilantes que lo rodeaban notaron un matiz distinto en su mirada y en sus gestos. El hombre endurecido por años de violencia y odio empezaba a revelar grietas de humanidad, como si una capa de hielo se resquebrajara lentamente. Uno de los detalles más notables fue su manera de tratar a los demás. Donde antes predominaba la rudeza y el desprecio,
comenzaron a aparecer gestos de cortesía y respeto. Me descubrí cediendo la palabra, incluso compartiendo un pedazo de pan, relata con cierto asombro. Puede parecer un acto mínimo, pero viniendo de alguien cuya vida había estado dominada por la ley del más fuerte, era toda una revolución interior. Las actitudes de Albert fueron dando lugar a algo que sus compañeros no estaban acostumbrados a ver en él, gestos de bondad espontánea. Cuando alguien caía enfermo, en lugar de apartarse, se acercaba y preguntaba si podía ayudar. Si un preso nuevo llegaba desorientado, ya no se sumaba al coro de burlas, sino que permanecía en silencio, observando y, en más de una ocasión, ofreciendo alguna palabra de aliento. Sentía dentro de mí una voz que me decía, acércate, no lo ignores. Esa voz, que él interpretaba como una guía, se convirtió en un motor de pequeños cambios que transformaban su manera de relacionarse. Pero lo más sorprendente fue la distancia que empezó a marcar con su vida anterior. Ya no participaba de los planes turbios ni de los círculos de violencia que antes lo atraían. Los mismos compañeros lo notaban, Albert estaba presente, pero al mismo tiempo parecía habitar en otro lugar, como si hubiese empezado un camino paralelo. La tentación de volver a lo de siempre lo rondaba, pero él se mantenía firme, aunque todavía sin entender del todo lo que le estaba ocurriendo. No era yo mismo, o quizá era yo por primera vez, confiesa en una frase que refleja esa lucha interna entre lo viejo y lo nuevo. Este tipo de giros en el comportamiento humano no suelen darse de un día para otro. Por eso resulta tan impactante que en Albert fueran visibles casi de inmediato. El contraste entre lo que había sido y lo que empezaba a ser se convirtió en un testimonio silencioso de que aquella noche no había sido una ilusión. Algo real lo había tocado, y su conducta empezaba a confirmarlo. En este punto, el relato invita a una reflexión inevitable. La verdadera conversión no siempre llega en forma de discursos grandilocuentes, sino en detalles cotidianos, en actitudes aparentemente sencillas que cambian el ambiente alrededor de una persona. En Albert, cada gesto de bondad era una victoria frente a la sombra de su pasado, y cada distancia marcada con su vida anterior era una afirmación silenciosa de que estaba naciendo un hombre distinto. Sección 3. El camino de la transformación interior. A partir de aquel instante crucial, Albert no solo cambió su comportamiento externo, sino que comenzó a recorrer un camino interno, mucho más profundo y silencioso, que transformaría lentamente su existencia dentro de los muros de la prisión. La primera señal de esta transformación fue su dedicación a la oración y la meditación. En las horas de la noche, cuando el resto de los presos dormía o planeaba pequeñas intrigas, Albert se sentaba en un rincón tranquilo de su celda y repetía silenciosamente palabras que lo conectaban con algo superior. Algo que él mismo apenas comprendía pero que sentía poderoso. Una paz inesperada me envolvía, como si el mundo hubiera dejado de presionarme por un instante. La lectura se convirtió en un segundo pilar de su nueva vida. Albert comenzó a buscar libros que pudieran alimentarlo no solo intelectualmente, sino también espiritualmente. Textos de filosofía, relatos sobre resiliencia y libros que antes había despreciado se convirtieron en compañeros silenciosos de sus largas horas. Cada página le ofrecía un espejo en el que podía verse, reconocer sus errores y proyectar la posibilidad de un futuro distinto. Aprendí a escuchar lo que las palabras no decían. Y a encontrarme a mí mismo entre los silencios del papel. Esta práctica le daba una estructura y una sensación de propósito que nunca había experimentado en su vida anterior. Pero no solo fue la introspección personal lo que marcó su día a día. Albert empezó a tender puentes con quienes lo rodeaban. La ayuda a otros presos, que antes habría sido impensable para él, se volvió natural. Cuando alguien se sentía humillado o abatido, Albert se acercaba, ofrecía su compañía y, en ocasiones, compartía su escasa comida o algún consejo aprendido en sus lecturas. Vi en sus ojos la gratitud silenciosa, y comprendí que cada acto, por pequeño que fuera, era un paso fuera de mi propia oscuridad. Este gesto de empatía sorprendía a los guardias y compañeros más cercanos, quienes no podían ignorar que algo genuino estaba ocurriendo en él. La reflexión constante se convirtió en un hábito inseparable de sus días. Albert no solo actuaba de manera distinta, sino que pensaba profundamente sobre cada palabra y cada gesto. Se cuestionaba su pasado y, al mismo tiempo, imaginaba un futuro donde pudiera mantenerse fiel a esta nueva versión de sí mismo. La combinación de oración, lectura, ayuda y reflexión le otorgaba una estabilidad interna que contrastaba de manera notable con la tensión y violencia que caracterizaban el ambiente carcelario. Por primera vez sentí que no estaba solo, aunque estuviera rodeado de sombras y barrotes. Este periodo de transformación muestra cómo la verdadera metamorfosis no surge únicamente de un evento externo, sino de la disposición de la persona a asumir conscientemente un cambio. En Albert, cada momento de introspección y cada gesto de bondad se enlazaban formando un patrón de vida que no solo lo distinguía de su pasado, sino que también comenzaba a influir en el entorno que lo rodeaba.
La narrativa de María Nájera enfatiza que la cárcel, que para muchos es solo un lugar de castigo, puede convertirse en un espacio de autoconocimiento y crecimiento espiritual cuando existe voluntad de cambio. Una observación interesante es cómo esta transformación interior recuerda a la de personajes literarios como El prisionero de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, donde el sufrimiento y el encierro se convierten en catalizadores para la introspección y la redención. En el caso de Albert, sin embargo, la autora nos muestra con sutileza que no se trata de un cambio instantáneo ni espectacular, sino de una construcción lenta, marcada por la disciplina interior y la atención a los detalles cotidianos de la convivencia. Aunque Albert había decidido recorrer un camino de introspección, oración y ayuda a los demás, su transformación no fue lineal ni exenta de dificultades. Desde el principio, surgieron dudas internas que lo perseguían como sombras silenciosas. Se preguntaba a sí mismo, ¿seré capaz de mantener esto en un lugar donde la traición y la desconfianza son moneda corriente? Cada pensamiento de inseguridad lo confrontaba con su pasado, con los errores que había cometido y con la posibilidad de fracasar en su intento de cambiar. Estas dudas lo hacían detenerse y reflexionar, como si cada decisión fuera un delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo. A esto se sumaba el miedo al rechazo. Aunque Albert había comenzado a ofrecer ayuda y gestos de bondad hacia otros presos, la respuesta inicial no fue cálida ni inmediata. Muchos lo miraban con recelo, preguntándose si sus acciones tenían algún interés oculto. Me observaban con ojos fríos, evaluando cada palabra, cada gesto, y yo sentía que cualquier error podría devolverme a la soledad que tanto temía. Esta sensación de vulnerabilidad exigía de Albert una paciencia inusual, pues debía continuar siendo generoso y constante, aun cuando los demás no correspondían de inmediato. La desconfianza de quienes lo rodeaban se convirtió en un obstáculo tangible. Algunos presos, endurecidos por años de encierro, lo probaban, buscando cualquier indicio de debilidad o falsedad. Cada interacción requería de Albert una atención cuidadosa, un balance entre mostrar apertura y protegerse del posible daño emocional. Aprendí a medir mis palabras, a ofrecer mi ayuda sin esperar gratitud, y a recibir la hostilidad sin devolverla, pensaba mientras enfrentaba los silencios y miradas suspicaces de sus compañeros de celda. Este conjunto de dificultades lo confrontaba constantemente con su propia humanidad y su necesidad de perseverancia. La autora María Nájera, con sutileza, destaca cómo la verdadera transformación no depende solo de la voluntad de cambiar, sino de la capacidad de enfrentar la resistencia externa y las inseguridades internas. En la narrativa, los obstáculos funcionan como catalizadores que ponen a prueba la sinceridad de Albert. Si cedía ante el miedo o la desconfianza, el proceso se estancaría; si perseveraba, su transformación se fortalecía. Un detalle interesante es cómo esta situación recuerda a los relatos de superación personal en contextos adversos de la vida real, donde quienes buscan cambiar deben enfrentarse no solo a sus propias limitaciones, sino también a la sospecha y al juicio de su entorno. En este caso, la cárcel, con sus reglas implícitas y tensiones internas, amplifica cada temor y cada duda, haciendo que los pasos de Albert hacia la bondad y la reflexión requieran un esfuerzo consciente y sostenido. A lo largo de estos momentos, la autora mantiene un tono reflexivo y cercano, permitiendo al lector percibir que los obstáculos no son frenos definitivos, sino pruebas que moldean la resiliencia del protagonista. Cada duda, cada mirada desconfiada y cada miedo interno sirven como espejo de la lucha humana entre el impulso de mejorar y la presión de un ambiente hostil. Cada rechazo era un recordatorio de lo lejos que estaba de la perfección, y a la vez, un impulso para no abandonar mi camino. A medida que Albert avanzaba en su camino de introspección y ayuda a los demás, algo inesperado comenzó a suceder. Sus cambios de actitud, sus gestos de bondad y su nueva forma de relacionarse con los demás presos empezaron a llamar la atención de quienes lo observaban desde fuera de su entorno inmediato. Especialistas en conducta y psicología penitenciaria comenzaron a acercarse, intrigados por la claridad y coherencia de su transformación. Para ellos, Albert no era simplemente alguien que pretendía comportarse mejor por conveniencia. Había una consistencia en sus pensamientos y acciones que resultaba notable. No era un cambio pasajero ni un intento de agradar, sino una transformación que se percibía en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio. Estos especialistas, cuyos nombres y perfiles no se detallan, realizaron un análisis cuidadoso. Observaron su rutina diaria, la forma en que comenzaba cada día con oración y lectura reflexiva, cómo dedicaba tiempo a escuchar y acompañar a otros presos, y cómo sus decisiones, incluso en momentos de tensión, se guiaban por la paciencia y la empatía. Cada registro que tomaban confirmaba algo que sorprendía a todos. El cambio de Albert no era fruto de locura, ni de un intento superficial de adaptación, era auténtico. Podía ver la honestidad en sus ojos, una honestidad que no se puede fingir, anotó uno de ellos, según relata la narrativa. El impacto de este reconocimiento fue profundo en Albert.
Por primera vez, sintió que su esfuerzo tenía un espejo que reflejaba la realidad de su transformación. La sorpresa no era solo de los especialistas, sino también de él mismo. Durante tanto tiempo dudé de mí mismo, y ahora veía que lo que sentía y pensaba era verdadero. Esta validación externa se entrelazaba con su certeza interna, fortaleciendo su convicción de que la bondad y la reflexión genuina podían surgir incluso en los lugares más hostiles. María Nájera, a través de su narración, destaca cómo la mirada de expertos agrega una dimensión más objetiva a un proceso profundamente personal. No se trata solo de que Albert se sienta mejor consigo mismo, sino de que su cambio tiene consistencia observable, lo que permite comprender que la transformación humana puede ser estudiada y verificada, incluso en circunstancias adversas. Es un recordatorio de que los procesos de cambio no siempre requieren del aplauso del mundo, pero sí pueden ser medidos por criterios de autenticidad y coherencia con la conducta. Un dato interesante que surge de esta parte es la comparación con estudios reales de reinserción social, donde los especialistas señalan que la autenticidad del cambio en interno suele reflejarse en la persistencia de hábitos positivos, la empatía hacia otros y la capacidad de reflexión. Exactamente los mismos indicadores que Albert mostraba. En este sentido, la narrativa conecta con la vida real, mostrando que su historia no es un relato idealizado, sino un ejemplo de cómo la transformación interior puede manifestarse de manera concreta y verificable. La sorpresa de Albert ante este reconocimiento también añade un matiz humano, la emoción de descubrir que la propia lucha y constancia son visibles y valoradas desde afuera. Esto refuerza la idea de que la transformación interior, aunque silenciosa y privada, puede tener un eco en el mundo exterior y que la autenticidad no pasa inadvertida. Nunca imaginé que mi esfuerzo sería percibido como real, y sin embargo, allí estaba, frente a la evidencia de que había cambiado de verdad, reflexiona Albert, mostrando un momento de satisfacción íntima, no de vanidad, sino de reconocimiento de su propio esfuerzo y compromiso. A medida que Albert experimentaba la validación de especialistas y la evidencia de que su cambio era auténtico, comenzó a percibir con claridad la distancia entre su antiguo yo y la persona que emergía lentamente en aquel espacio cerrado. Recordaba con cierta melancolía los días en que se sentía atrapado por la ira, la desconfianza y el resentimiento. Cuando su mirada se dirigía al suelo y sus decisiones eran impulsadas por el miedo o la reacción inmediata. Antes, mi vida se movía como una sombra, sin rumbo ni claridad, reflexiona Albert, reconociendo con crudeza el peso de sus años de descontrol y desilusión. Pero ahora, cada gesto y cada acción llevaban un propósito consciente. La oración matutina ya no era un ritual vacío, sino un acto de conexión y orientación. La lectura de libros y textos de reflexión no era evasión, sino un alimento para su espíritu. Albert ayudaba a quienes lo rodeaban, escuchaba con paciencia y ofrecía palabras de aliento sin esperar nada a cambio. Hoy mis manos sirven, mis palabras guían, y mi corazón comprende, pensaba mientras observaba cómo incluso los presos más recelosos empezaban a acercarse a él, atraídos por una calma y coherencia que no habían visto antes. El contraste entre su pasado y su presente se hacía tangible en cada momento. De la impulsividad y el miedo, había pasado a la reflexión y la búsqueda de luz, de la desconfianza absoluta hacia los demás. Emergía una apertura mesurada y honesta. Su transformación no era solo interna, sino que se manifestaba en la manera en que su entorno reaccionaba ante él, confirmando que su esfuerzo tenía resonancia. Esta distancia entre lo que había sido y lo que comenzaba a ser se sentía como un renacer silencioso. Era como mirar un río que finalmente encuentra su cauce, fluyendo con claridad y fuerza, sin perderse en remolinos inútiles. En este punto de su proceso, Albert se percibía a sí mismo no como alguien que ya ha alcanzado la perfección, sino como un hombre en camino, consciente de sus sombras, pero decidido a caminar hacia la luz. La narrativa de María Nájera enfatiza esta dualidad, reconocer el pasado con sus errores y dolor, mientras se construye una identidad basada en la bondad, la reflexión y la esperanza. Es un recordatorio de que la transformación interior no borra la historia personal, sino que la integra y la convierte en cimiento para un nuevo ser. En comparación con relatos reales de reinserción y rehabilitación, el proceso de Albert refleja algo que se observa con frecuencia. La autenticidad del cambio se consolida cuando la persona comienza a asumir una identidad coherente, orientada a la responsabilidad y la ayuda a otros, más allá del beneficio personal. Esto también conecta literariamente con obras como Cándido de Voltaire, donde el aprendizaje de la vida y la transformación personal surgen de la experiencia y la reflexión, aunque en contextos distintos. Sección 4. Clara, la voz que narra. La narrativa inicia con la entrada de Clara, una mujer cuya presencia rápidamente se vuelve fundamental para la comprensión del viaje interior de Albert. Albert, consciente de que su transformación necesitaba ser compartida más allá de los muros de la cárcel, elige cuidadosamente a Clara como la persona encargada de transmitir su historia.
Necesitaba a alguien que escuchara sin juzgar, alguien capaz de entender lo que no siempre puede explicarse con palabras, confiesa Albert, reflejando la importancia de encontrar una voz confiable y empática que pudiera capturar la esencia de su cambio. Clara no es solo una entrevistadora convencional, su sensibilidad y su atención a los detalles hacen que su voz se convierta en un puente entre la experiencia personal de Albert y quienes leerán su relato. Desde el primer encuentro, se percibe su capacidad de empatizar sin invadir, de preguntar sin imponer. Albert observa cómo cada pregunta de Clara provoca reflexiones profundas, y cómo sus silencios estratégicos permiten que surjan confesiones que de otra manera habrían permanecido ocultas. A veces, los espacios en blanco dicen más que cualquier palabra, nota Albert mientras Clara lo guía suavemente a través de recuerdos dolorosos y momentos de revelación. La autora María Nájera describe con minuciosidad cómo se establece la confianza entre ambos. Clara se convierte en testigo y confidente, observando los gestos, las pausas y las emociones de Albert. Su papel no se limita a registrar hechos. Ella interpreta, contextualiza y, en ocasiones, plantea perspectivas que invitan a Albert a mirar su propia historia desde ángulos distintos. Esta dinámica se hace evidente cuando Albert admite, nunca imaginé que alguien pudiera comprender mis miedos y mis dudas, y aún así, creer en la persona que estoy intentando ser. El relato enfatiza también el contraste entre la voz de Albert, cargada de experiencia y emoción, y la de Clara, serena y metódica. Esta dualidad en la narración permite al lector o al oyente percibir no solo los eventos, sino el proceso de comprensión y análisis que ocurre durante la entrevista. Clara toma notas, escucha atentamente y hace preguntas que, aunque aparentemente sencillas, penetran en las capas más profundas de la transformación de Albert. Su intervención refleja algo muy real en procesos de entrevistas o testimonios. La habilidad de un buen entrevistador puede determinar la calidad y autenticidad de la información recabada. La sección también resalta un aspecto casi filosófico de su encuentro. Albert no solo transmite información, sino que a través de Clara aprende a verbalizar y dar sentido a su propia transformación. La voz de Clara, entonces, se vuelve un espejo que refleja la autenticidad de Albert, un instrumento que amplifica su historia sin distorsionarla. Al escucharme a través de Clara, empecé a reconocer mi propio progreso, como si cada palabra dijera, sí, esto es real, confiesa Albert, mostrando la profunda conexión que se establece entre narrador y sujeto. Desde el momento en que Clara entra en la vida de Albert, se establece un delicado pero firme puente de confianza. No es un vínculo instantáneo, se construye con cada pregunta, con cada pausa respetada y con cada gesto de comprensión. Albert, quien durante años había cargado con secretos, miedos y experiencias que ni siquiera él mismo lograba entender por completo, encuentra en Clara un espacio seguro. Con ella, mis palabras parecían menos frágiles, menos temerosas de ser juzgadas, confiesa Albert, evidenciando cómo la presencia de Clara genera un ambiente de apertura y aceptación. María Nájera narra con detalle cómo este proceso de confianza no se limita a simples entrevistas, es un intercambio emocional constante. Clara escucha con atención, sin interrumpir, dejando que los silencios llenen lo que no puede decirse con palabras. Este método hace que Albert se sienta valorado y comprendido, alentándolo a explorar recuerdos que habían permanecido enterrados. Nunca había hablado de esto con nadie, admite Albert mientras recuerda episodios de su infancia y juventud que moldearon su carácter, revelando vulnerabilidades que pocas personas conocían. El vínculo se fortalece porque Clara no impone interpretaciones ni juicios, más bien, refleja y organiza la experiencia de Albert, ayudándolo a ver patrones y conexiones que él mismo no había notado. Su rol no es solo de cronista, sino de acompañante en un viaje íntimo. Cada relato de Albert se convierte en un acto de confianza hacia ella. Por ejemplo, cuando Albert describe momentos de miedo o de desesperanza, Clara responde con preguntas suaves y afirmaciones que validan sus sentimientos. Entiendo que esto haya sido difícil para ti, dice. Mostrando cómo la empatía activa abre puertas a revelaciones más profundas. Este intercambio permite que detalles íntimos, tanto emocionales como espirituales, salgan a la luz de manera orgánica. Albert comienza a hablar de relaciones pasadas, de sus dudas internas, de su lucha por encontrar sentido a los sucesos que marcaron su vida. Cada confesión va acompañada de reflexiones que enriquecen el relato, como si la propia narrativa de Clara funcionara como un espejo que devuelve la autenticidad de Albert amplificada y comprendida. La autora enfatiza la importancia de esta dinámica, recordando que, en la vida real, la confianza entre entrevistador y entrevistado es crucial para obtener relatos sinceros y completos. Además, María Nájera muestra cómo este vínculo tiene efectos visibles en la actitud de Albert, su postura se relaja, su voz se vuelve más fluida y sus recuerdos, aunque dolorosos, son relatados con claridad y detalle. Puedo decirlo ahora sin sentir que me desgarro por dentro, reconoce Albert, señalando que la relación con Clara le permite reconciliarse con su propia historia.
Este fenómeno no es solo psicológico, sino también profundamente humano. La confianza activa procesos de apertura que permiten que la persona narre su vida de manera íntegra y sin reservas. A medida que la relación entre Albert y Clara se fortalece, María Nájera introduce una dimensión fundamental en la narrativa. Clara no solo escucha y guía, sino que encarna la voz del lector. Su presencia permite que las preguntas que surgen naturalmente en quienes siguen la historia se expresen a través de ella, transformando la entrevista en un diálogo que refleja la curiosidad y el escepticismo humanos. Me cuesta comprenderlo, Albert, ¿realmente esto sucedió tal como lo cuentas?, confiesa Clara en un momento, mostrando cómo sus dudas no rompen la confianza, sino que invitan a Albert a profundizar y aclarar, ofreciendo detalles que podrían pasar desapercibidos sin esta mirada crítica. La autora señala que Clara actúa como un espejo para los pensamientos del lector. Ella cuestiona, busca evidencia, y a veces se muestra incrédula, pero siempre desde un lugar de respeto y apertura. Esto genera un efecto doblemente enriquecedor. Albert se ve impulsado a precisar sus recuerdos y reflexiones, mientras el lector se siente acompañado en su propia incredulidad o asombro. Por ejemplo, cuando Albert narra eventos particularmente extraordinarios o difíciles de aceptar, Clara interviene con una mezcla de sorpresa y cautela. No puedo evitar preguntarme si esto es literal o simbólico. Pero te escucho, dejando espacio para que la historia se despliegue con autenticidad y profundidad. Este mecanismo narrativo es poderoso porque humaniza la historia. No se trata solo de la experiencia de Albert, sino del impacto que tiene sobre quienes la reciben. Clara encarna esa tensión universal entre creer y dudar, entre querer comprender y sentirse desbordado por la magnitud de lo narrado. En la práctica, su escepticismo funciona como un catalizador. Provoca que Albert explique, ejemplifique y conecte hechos con emociones y sensaciones, haciendo que el relato se vuelva más vívido y comprensible. La narrativa fluye gracias a estas intervenciones. A veces siento que no podré transmitir todo, pero tus preguntas me ayudan a organizar mis pensamientos, dice Albert, reconociendo que el cuestionamiento de Clara es un motor para la claridad. Además, la autora utiliza esta relación para reflejar un fenómeno real en la comunicación humana. La curiosidad combinada con el escepticismo genera aprendizaje y profundización. La dinámica entre Albert y Clara recuerda a la de un mentor y un aprendiz, o incluso a ciertos diálogos literarios clásicos, donde la duda y la reflexión permiten que se revele la verdad de manera más completa. Clara no es antagonista ni simple cronista, es el punto de contacto entre la experiencia extraordinaria de Albert y la mente crítica del lector, un puente que hace que la narrativa sea cercana, confiable y emocionalmente resonante. Sección 5. La salida de la cárcel y la vida posterior. El relato inicia con la liberación de Albert, un momento cargado de mezcla de alivio, incertidumbre y temor. La autora describe con detalle la escena de su salida. El aire libre me golpeó como un torrente de realidad que no esperaba, confiesa Albert, mientras da sus primeros pasos fuera de la prisión, sintiendo la libertad pero también la carga de todo lo vivido. La transición del encierro a la libertad no es instantánea ni sencilla. Cada movimiento, cada sonido del mundo exterior parece un estímulo abrumador tras años de aislamiento y vigilancia constante. María Nájera enfatiza la fragilidad emocional que acompaña esta etapa. Albert experimenta un choque cultural y social. Las personas, los gestos cotidianos, los horarios, todo se percibe diferente, casi como si hubiera perdido la conexión con la vida que antes conocía. Todo parecía familiar, pero a la vez, ajeno, como si hubiera despertado en un mundo paralelo, reflexiona, mostrando la tensión interna entre su pasado y el presente. Este sentimiento es común en quienes salen de confinamiento prolongado, una realidad documentada en estudios de reinserción social que destacan la ansiedad, la desorientación y la sensación de desconexión como desafíos centrales. Clara, quien ha acompañado a Albert a lo largo de la narración, se convierte nuevamente en un apoyo esencial. Su papel no se limita a la entrevista. Escucha, valida emociones y facilita que Albert verbalice sus temores y expectativas. No sé por dónde empezar, todo me parece tan distinto y a la vez tan igual, dice Albert, revelando la ambivalencia que caracteriza la reintegración social. La autora muestra cómo esta etapa es un proceso gradual, donde cada acción simple, como caminar por la calle, tomar transporte o interactuar con extraños, se convierte en un aprendizaje lleno de pequeños retos y descubrimientos. Un tema recurrente en esta sección es la reconstrucción de la identidad. Albert debe reconciliar su pasado con su presente, encontrar un propósito y redefinir su lugar en la sociedad. La autora lo presenta enfrentando desafíos prácticos, como buscar empleo, establecer relaciones y lidiar con la desconfianza o el estigma de quienes lo rodean. Cada encuentro social está cargado de tensión. Albert observa miradas, gestos y reacciones, evaluando si es aceptado o juzgado. Cada sonrisa me parecía una señal de esperanza. Cada gesto distante, un recordatorio de que todo debía ganarse de nuevo,
comenta, reflejando la realidad emocional de quienes deben reconstruir su vida desde la marginalidad. María Nájera también aborda la resiliencia de Albert. A pesar de las dificultades, él busca normalizar su vida, retomar proyectos personales y reconectar con emociones que habían quedado dormidas. La autora resalta que la libertad física no garantiza la liberación interna. La reintegración implica enfrentar traumas, cuestionamientos y recuerdos persistentes. Aquí, la narrativa se vuelve especialmente íntima y reflexiva, mostrando que la verdadera batalla se libra dentro de la mente y el corazón, y no solo en el mundo exterior. Tras enfrentar los primeros desafíos de la reintegración a la sociedad, Albert siente que necesita un espacio de calma y reflexión profunda. María Nájera describe su proceso de búsqueda interior con gran detalle, mostrando cómo la experiencia en prisión y la complejidad del mundo exterior lo empujan a buscar un refugio espiritual. No podía seguir adelante sin encontrar un lugar donde el silencio fuera un maestro y la rutina, un guía, confiesa Albert, dejando entrever su deseo de orden, disciplina y reconciliación consigo mismo. El monasterio benedictino surge como la respuesta a esta necesidad. La autora explica que Albert no lo elige de manera impulsiva. Estudia la vida monástica, consulta con personas de confianza y visita algunos monasterios antes de decidirse. La decisión refleja su anhelo de disciplina, oración y entrega total, un contraste radical con el caos que había vivido tanto dentro como fuera de la cárcel. Clara, quien ha acompañado a Albert en su relato, observa y narra sus dudas y su proceso interno. Era como ver a alguien despojándose de todas las capas del pasado, buscando solamente lo esencial, comenta. Reflejando la transformación que ocurre en su interior. María Nájera describe la llegada de Albert al monasterio con un tono casi ceremonial. Se percibe la admiración por la vida estructurada de los monjes, la estricta rutina de oración, trabajo manual y estudio. Cada detalle del lugar, el silencio solemne, los corredores largos, el aroma del incienso, es presentado como un catalizador para la introspección. El sonido de mis pasos parecía más fuerte que mis pensamientos. Y en ese eco encontré una claridad inesperada, dice Albert, señalando cómo el ambiente le permite confrontar recuerdos y emociones que antes había ignorado o reprimido. La autora enfatiza la transformación paulatina. Albert aprende a vivir con sencillez, a valorar la contemplación diaria y a entregar su tiempo y energías a la oración y al servicio de la comunidad. Cada jornada es un ejercicio de humildad y disciplina, donde las actividades más simples, como limpiar los patios, cuidar el huerto o participar en los rezos, adquieren un significado profundo. Este enfoque resuena con la práctica benedictina histórica, que busca orar y trabajar como medio de equilibrio entre lo espiritual y lo físico. Al mismo tiempo, María Nájera muestra la dimensión emocional de esta elección. Albert no huye del mundo, sino que busca reconstruirse desde un espacio de silencio y entrega. No es un escape, sino un encuentro con lo que siempre estuvo dentro de mí, confiesa, destacando que la vida monástica le permite confrontar sus temores, sus culpas y sus anhelos de redención. Esta narrativa da un matiz humano y cercano, mostrando cómo la espiritualidad puede ser un medio de sanación y reconstrucción personal. La autora también introduce reflexiones breves sobre la naturaleza de la libertad y la elección personal. La decisión de Albert de ingresar al monasterio no es impuesta ni forzada, es el resultado de un proceso de discernimiento profundo. Aquí se puede hacer un paralelismo con relatos literarios de búsqueda interior, como El peregrino de John Bunyan, donde el viaje espiritual se convierte en un camino de autoconocimiento y reconciliación con la propia existencia. Después de años de vida monástica, dedicados a la oración, la meditación y el trabajo en comunidad, la salud de Albert comenzó a deteriorarse. María Nájera describe esta etapa con un tono delicado, mostrando cómo la enfermedad lo llevó a enfrentar la fragilidad humana con humildad y aceptación. Sentía que cada respiración era un regalo y cada dolor, un maestro silencioso, relata Albert, expresando una conciencia plena de la finitud de la vida y de la riqueza espiritual que había cultivado. En este periodo, la autora detalla cómo la rutina diaria del monasterio se ajustó a las necesidades de Albert, sus hermanos monjes, conscientes de su fragilidad. Le ofrecían apoyo sin alterar la esencia de su vida contemplativa. La disciplina y la serenidad aprendidas durante años le permitieron vivir la enfermedad con dignidad y sin resentimiento. La enfermedad no lo aisló emocionalmente, por el contrario, reforzó su vínculo con la comunidad y su sentido de entrega. No estoy solo, cada oración que sube aquí se siente como un abrazo que me sostiene, confiesa, mostrando que su fe se había convertido en un soporte real y tangible frente a la debilidad física. María Nájera enfatiza que la cercanía de la muerte no genera miedo en Albert, sino una claridad profunda. Comprende que la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo y que su conversión espiritual le ha dado paz interior. La autora destaca momentos en los que Albert reflexiona sobre sus errores pasados y su tiempo en prisión, concluyendo que todo ello, incluso el sufrimiento,
lo condujo a un entendimiento más pleno de sí mismo y del sentido de la existencia. He vivido demasiado para temer lo que viene. Cada instante me ha enseñado a mirar con amor, comenta, revelando la serenidad que emana de su transformación interior. Durante estos años finales, también se percibe la presencia de Clara como narradora y testigo de sus últimos días, señalando cómo Albert mantiene la atención hacia los demás, incluso cuando su cuerpo flaquea. Su conversión no es solo religiosa, sino ética y humana, cada gesto refleja gratitud, compasión y entrega. La autora logra transmitir la idea de que la verdadera transformación de Albert no se reduce a su ingreso al monasterio, sino que se consolida en la manera en que enfrenta su final, con conciencia, serenidad y aceptación total. María Nájera pinta con cuidado los pequeños rituales que acompañan sus últimos días, la oración en silencio, la contemplación de la naturaleza desde el claustro, el cuidado de su alma y la transmisión de enseñanzas a los hermanos monjes más jóvenes. Todo ello muestra a un hombre reconciliado consigo mismo y con la vida. Incluso su enfermedad parece convertirse en un instrumento de aprendizaje para quienes lo rodean. Si miro el dolor con ojos abiertos, aprendo a mirar también la vida con más claridad, reflexiona Albert, transmitiendo una lección que trasciende su historia personal. Finalmente, la autora cierra este tramo de la vida de Albert resaltando su partida tranquila y consciente. La muerte, lejos de ser temida, se presenta como el último acto de entrega de un hombre que ha aprendido a vivir y a morir en plenitud. María Nájera enfatiza que esta serenidad es el reflejo de su verdadera conversión, la culminación de un camino marcado por el sufrimiento, la introspección y la entrega espiritual. Así, Albert deja un legado de transformación interior que trasciende su propia existencia. No temo al final, he encontrado la paz que buscaba desde el primer día, concluye, sintetizando la esencia de su viaje. Sección 6. Lecciones que perduran. Tras la muerte de Albert, María Nájera dedica esta sección a extraer las enseñanzas que su vida y su conversión nos dejan, dejando claro que la redención no es un concepto abstracto, sino una realidad accesible a cualquiera que se abra al cambio y a la reflexión profunda. La autora inicia recordando los años de Albert en prisión, sus errores pasados y su encuentro con la fe y la introspección, enfatizando que aunque sus pasos fueran torcidos, siempre existió un camino de regreso. Esta frase resuena como el hilo conductor de toda la sección, la idea de que ninguna vida está irremediablemente perdida. Nájera detalla cómo la transformación de Albert no fue instantánea, sino el resultado de un proceso largo, doloroso y consciente. Cada etapa, la encarcelación, la introspección, la decisión de ingresar al monasterio, su vida monástica y finalmente sus últimos años, representa peldaños en su camino hacia la redención. La autora subraya que la redención no borra el pasado, pero nos enseña a caminar con él sin cargar su peso como un yugo. Esta reflexión invita a comprender que cambiar no significa negar lo ocurrido, sino integrar la experiencia para construir un presente más pleno y consciente. La narrativa también incluye la percepción de los hermanos del monasterio, quienes, observando a Albert, comprendieron que la verdadera conversión trasciende palabras y doctrinas, se refleja en actos. En la serenidad con la que uno enfrenta la vida, incluso sus dificultades más profundas. Su paz interior nos enseñó que el alma puede renacer, aún después de la oscuridad más cerrada, recuerda Nájera, mostrando cómo el ejemplo de Albert se convierte en una guía para los demás. Este aprendizaje, según la autora, no se limita al ámbito religioso, sino que tiene un alcance universal. Cualquiera, sin importar sus errores, puede reorientar su vida y encontrar sentido y propósito. Además, María Nájera establece un paralelo con la vida real. Muchas personas que han enfrentado circunstancias extremas, ya sea prisión, pobreza, enfermedad o pérdida, encuentran en la introspección, el perdón y la disciplina personal un camino hacia la recuperación y la transformación. La historia de Albert, aunque extraordinaria en sus detalles, refleja principios aplicables a cualquier ser humano, la capacidad de reflexionar, aceptar responsabilidades y actuar con intención para cambiar. No hay cadena que el corazón no pueda romper, sentencia la autora, subrayando la fuerza de la voluntad humana para superar el pasado. En esta sección, se percibe también un mensaje de esperanza social y ética. Las comunidades y las personas que rodean al individuo en proceso de cambio cumplen un papel fundamental. La vida de Albert demuestra que la redención no ocurre en aislamiento, sino en interacción con otros que ofrecen guía, comprensión y apoyo. Nájera señala que cuando alguien encuentra la luz, ilumina también el camino de quienes caminan junto a él, recordándonos que el cambio personal puede inspirar transformaciones colectivas. Tras relatar los últimos años de Albert en el monasterio benedictino y su proceso de reconciliación consigo mismo, María Nájera introduce esta sección para destacar la dimensión espiritual que permeó toda su transformación. La autora comienza enfatizando que no todo lo que salva puede explicarse con palabras humanas, señalando que hay experiencias y fuerzas en la vida que van más allá de la lógica y la comprensión racional.
y que precisamente ahí reside el poder de la verdadera transformación interior. Albert, quien antes había vivido sumido en el caos de la culpa y la desesperanza, comenzó a percibir que la oración, la contemplación y la disciplina monástica no eran simples rituales, sino medios para conectar con algo mayor que él mismo. Nájera describe cómo en los silencios del monasterio, Albert sentía un movimiento en su alma que no podía nombrar, pero que lo cambiaba desde dentro, reflejando la idea de que la espiritualidad actúa de manera profunda y sutil, capaz de reconfigurar la manera en que una persona percibe su pasado, su presente y su futuro. La autora introduce a los hermanos del monasterio, quienes acompañan a Albert en su proceso y observan la intensidad de su búsqueda interior. A través de ellos, se enfatiza que la transformación espiritual no es instantánea ni superficial, es un trabajo de constancia, introspección y apertura. Cada gesto de humildad, cada acto de servicio, lo acercaba más a esa fuerza que parecía guiarlo, escribe Nájera, mostrando que incluso los actos más sencillos tienen un efecto profundo cuando se viven desde lo espiritual. Esta observación refleja un principio que se aplica en la vida real. Muchas personas que atraviesan dificultades se encuentran en la meditación, la oración o la reflexión profunda una forma de reorganizar su mente y sus emociones, más allá de la explicación racional. María Nájera también enfatiza que lo espiritual tiene un poder transformador que no depende de títulos, conocimientos o lógica humana. Albert experimenta momentos de epifanía que no se pueden cuantificar ni medir, pero que son palpables en su serenidad, su capacidad de perdonar y su apertura al amor y la compasión. No podía explicar cómo ni por qué, pero sentía que algo más grande lo sostenía, narra la autora, destacando la fuerza que tienen los elementos trascendentes de la vida para moldear el carácter y guiar las decisiones. La narrativa se adentra incluso en la dimensión social de la espiritualidad. Los visitantes del monasterio y quienes compartían tiempo con Albert percibían un cambio profundo, no tanto por lo que él decía, sino por lo que irradiaba. Su transformación interna se manifestaba en paz, paciencia y generosidad, recordando al lector que la influencia de lo espiritual trasciende lo individual y puede impactar a otros de manera tangible. En palabras de Nájera, el cambio interior se reflejaba en cada mirada, en cada palabra, y quienes lo rodeaban aprendían a ver la esperanza donde antes había oscuridad. Tras sus experiencias en la cárcel y su posterior salida, Albert se enfrenta al desafío de integrar lo aprendido durante su tiempo de reflexión y espiritualidad en la vida cotidiana. Nájera destaca que el verdadero cambio no llega solo con la libertad, sino con la decisión consciente de vivir diferente cada día. Desde el primer instante, Albert comprende que su transformación no depende de las circunstancias externas ni de la aprobación de otros, sino de su propia disciplina y compromiso personal. Los primeros días tras su liberación están marcados por la tensión entre viejos hábitos y la nueva convicción de vivir responsablemente. La autora describe cómo Albert establece rutinas claras, dedicando tiempo a la oración, la meditación y al servicio de quienes lo rodean. Cada mañana, antes de abrir los ojos, recordaba que no bastaba con arrepentirse, debía actuar, escribe Nájera, transmitiendo la intensidad de su determinación. Este recordatorio constante es crucial. La responsabilidad personal no es un acto único, sino una práctica sostenida que requiere vigilancia y esfuerzo diario. Albert también se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su nueva manera de vivir. Personas de su entorno, incluidas figuras que antes habían sido parte de su vida turbulenta, esperan que caiga nuevamente en patrones de conducta destructivos. Sin embargo, él opta por mantener su integridad y responder con paciencia y claridad, demostrando que la verdadera responsabilidad personal implica tomar decisiones conscientes incluso cuando los demás dudan o presionan. Nájera enfatiza que no siempre es fácil sostener la propia luz, pero rendirse significaría negar todo lo que había aprendido. Esta reflexión invita al lector a considerar que la madurez personal y la transformación requieren coraje sostenido, y que la responsabilidad no se mide por resultados inmediatos sino por la constancia en la acción correcta. A lo largo de la narrativa, los hermanos del monasterio y algunos amigos cercanos de Albert observan su constancia y se convierten en testigos silenciosos de su cambio. La autora comenta cómo estas relaciones reflejan la dimensión social de la responsabilidad. Actuar con integridad no solo transforma al individuo, sino que también influye en quienes lo rodean, generando un efecto positivo y ejemplar. Albert comprendió que ser responsable no era un acto solitario, su compromiso podía sembrar esperanza en otros, escribe Nájera, mostrando que la responsabilidad personal tiene un impacto tangible más allá del plano individual. Además, Nájera integra una dimensión filosófica y espiritual. La acción diaria consciente se convierte en un vehículo de libertad interior. Albert comprende que no basta con el arrepentimiento o la meditación, sino que cada acción, cada decisión tomada con conciencia, refuerza su transformación. Esta enseñanza recuerda a la noción de Viktor Frankl sobre encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles,
donde la responsabilidad personal y la elección diaria son esenciales para mantener la dignidad y la integridad. A medida que Albert consolida su transformación, Najera describe cómo su vida comienza a irradiar una influencia silenciosa pero poderosa sobre quienes lo rodean. Ya no se trata únicamente de su cambio personal, sino del efecto tangible que éste genera en familiares, antiguos compañeros y personas del barrio. Su ejemplo hablaba más que cualquier sermón, mostraba que incluso quien se perdió puede encontrar la luz, escribe la autora, enfatizando que la verdadera inspiración proviene de la acción y la constancia, no solo de las palabras. Una de las manifestaciones más claras de este impacto ocurre con los jóvenes del barrio que alguna vez fueron testigos de su conducta errática. Muchos de ellos sienten curiosidad por sus hábitos diarios, por la forma en que enfrenta cada día con disciplina y honestidad. Albert no los juzga ni impone su camino, sino que, con gestos pequeños pero significativos, les ofrece ejemplos concretos de responsabilidad y resiliencia. Najera comenta que cada sonrisa, cada consejo prudente que ofrecía, sembraba semillas de esperanza en quienes lo observaban. Este enfoque refleja la dimensión educativa y social de la transformación personal. Cuando alguien cambia desde dentro, se convierte en un faro que ilumina sin forzar, que enseña sin sermonear. El perdón emerge como un hilo central en esta sección. Albert, consciente de los errores que cometió y del daño que pudo causar, también recibe acercamientos de personas que en su momento lo perjudicaron. Su respuesta no es de venganza ni de resentimiento, sino de comprensión y apertura. Comprendí que sostener rencor era encadenar mi propio corazón, confiesa Albert en un momento de introspección citado por Najera. Este acto de perdón no solo libera a los demás, sino que fortalece su propia libertad interior, mostrando que la redención verdadera está vinculada a la capacidad de empatizar incluso con quienes nos hirieron. La empatía se convierte en otra lección vivida y compartida. Albert escucha, acompaña y comparte sus experiencias sin pretender que otros reproduzcan exactamente su camino. La autora detalla cómo los vecinos y amigos se sienten comprendidos al acercarse a él, y cómo la simple demostración de atención y respeto transforma relaciones que antes parecían irremediables. Aprender a mirar al otro con ojos que no juzgan, sino que entienden, es una fuerza más poderosa que cualquier castigo o corrección, reflexiona Najera, subrayando la importancia de la empatía como motor de cambio social y personal. Finalmente, la sección resalta la fuerza de empezar de nuevo. Albert se convierte en un símbolo de que la vida puede reescribirse, sin importar cuán profunda haya sido la caída. Su historia inspira a quienes enfrentan dificultades, recordándoles que cada día es una oportunidad de recomenzar. La autora enfatiza que no existe fracaso definitivo, solo existe quien deja de intentarlo. Esta frase funciona como un eco motivador, recordando al lector o al oyente que la transformación y la responsabilidad son procesos vivos que, al practicarse, pueden irradiar influencia y esperanza hacia otros. En conjunto, la narrativa muestra que la redención personal no es un acto aislado, sino que tiene repercusiones tangibles. Enseña a perdonar, a comprender, a levantarse y a sostener cambios positivos. Albert deja de ser solo un personaje de su propia historia. Se convierte en un mensajero silencioso de lecciones duraderas, un testimonio de que incluso las vidas más quebradas pueden irradiar luz y dejar huellas de amor, empatía y renovada fortaleza. Un mensajero en la noche no es únicamente un relato sobre la transformación de un individuo, sino una exploración profunda del potencial humano para la redención, la empatía y la reconstrucción de la vida tras el error o la pérdida. Desde el primer momento, María Najera establece un tono íntimo y reflexivo, donde la historia de Albert sirve como espejo de tensiones universales, la lucha interna entre la sombra y la luz, la importancia de la responsabilidad personal y la capacidad de trascender las limitaciones impuestas por el pasado. A nivel psicológico, la obra puede leerse a la luz de teorías como la de Viktor Frankl sobre la búsqueda de sentido. Frankl, en El hombre en busca de sentido, sostiene que incluso en las circunstancias más adversas, la vida puede cobrar significado cuando se elige conscientemente una actitud ante el sufrimiento. Albert encarna esta idea, no es un cambio impuesto por factores externos, sino una decisión interna sostenida día a día. Este enfoque también se conecta con la psicología positiva contemporánea, donde autores como Martin Seligman resaltan la resiliencia, el optimismo y el aprendizaje de la adversidad como motores de bienestar. Albert, al elegir actuar y sostener su transformación, representa un ejemplo claro de cómo la intención consciente puede transformar la experiencia vital. En términos literarios, la narrativa de Najera se acerca a la tradición de obras que combinan testimonio y ficción para ilustrar enseñanzas morales y espirituales. Se pueden trazar paralelos con las confesiones de San Agustín, en la medida en que la voz del protagonista es introspectiva y confesional, buscando no solo relatar hechos sino comunicar aprendizaje sobre la condición humana. Sin embargo, a diferencia de textos clásicos, Najera inserta un lenguaje moderno, accesible y cercano,
con personajes situados en contextos cotidianos, lo que permite que la historia dialogue directamente con lectores contemporáneos. La recepción del libro, cuando fue publicado, reflejó un interés creciente por obras que combinaran literatura y crecimiento personal. Los lectores valoraron la cercanía emocional de la narrativa y la posibilidad de verse reflejados en Albert, mientras que la crítica destacó la habilidad de Nájera para equilibrar lo didáctico con lo narrativo, evitando que el texto se convirtiera en un simple manual de autoayuda. En la sociedad de la época, marcada por tensiones económicas y sociales, la historia ofrecía un respiro y un modelo de esperanza, mostraba que el cambio es posible, aun cuando el entorno parezca adverso. Es interesante también contrastar la obra con corrientes contemporáneas de narrativa juvenil y adulta centradas en la resiliencia y la reconstrucción de la vida tras conflictos, como el curioso incidente del perro a medianoche de Mark Addon o incluso algunos relatos de Isabel Allende en los que personajes atraviesan crisis profundas y logran reconstruirse. Nájera, sin dramatizar excesivamente, privilegia la veracidad emocional y la coherencia interna de los personajes, otorgando al lector un acceso directo a la transformación interior de Albert. Finalmente, desde una perspectiva social y espiritual, el libro plantea un mensaje que sigue siendo vigente: la importancia de la responsabilidad individual, la empatía y la capacidad de irradiar cambio positivo hacia otros. En un mundo donde las noticias destacan con frecuencia conflictos y divisiones, la obra recuerda que las historias de redención son también contagiosas, que la vida de un solo individuo puede inspirar transformación colectiva. La lección central es que la verdadera enseñanza no reside únicamente en el resultado, sino en la constancia, en la elección diaria de actuar desde la integridad y la comprensión. En suma, Un mensajero en la noche se sitúa en un punto de encuentro entre narrativa reflexiva, exploración psicológica y compromiso social, ofreciendo al lector no solo la historia de Albert, sino un espejo para sus propias decisiones, errores y posibilidades de crecimiento. La obra dialoga con teorías psicológicas, se conecta con la tradición literaria de confesión y testimonio, y ofrece un mensaje atemporal sobre la fuerza transformadora de la conciencia y la empatía. Un mensajero en la noche no necesita resolver el misterio. Su poder está en dejarte con la sensación de que aún, cuando apagues la luz, alguien, o algo, podría estar tocando tu puerta. El relato no busca respuestas, busca preguntas. Y la más inquietante es esta. ¿Qué mensaje aún no te atreves a recibir? Si esta historia encendió en ti esa chispa de misterio, comparte este video para que otros también reciban el mensaje. Suscríbete para seguir explorando la literatura que habita en las sombras. Y déjame en los comentarios. ¿Quién fue tu mensajero en la noche?